¿Puede un hombre que lo tiene todo comprar el silencio de su hijo? ¿O encontrará la respuesta en el lugar más inesperado, en una empleada con un pasado que la persigue? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos oyes. Era uno de los hombres más ricos del país, pero ninguna cantidad de dinero podía arreglar lo que realmente importaba. Después de despedir a 7 doncellas en solo un mes, desesperado por ayudar a su hijo autista no verbal que vivía con miedo y en silencio. Desde que perdió a su madre, este multimillonario estaba listo para rendirse, hasta que una tranquila ama de llaves, con un pasado doloroso, hizo lo que ningún terapeuta pudo. Lo que sucedió después lo destrozó por completo. Alejandro Valverde tenía todo lo que una persona podía desear: dinero, poder, una compañía que dominaba la industria biotecnológica. Pero nada de eso importaba cuando estaba en casa mirando a su hijo de 5 años, Mateo. Desde el día en que su esposa murió, Mateo no había dicho una sola palabra. Alejandro recordaba la risa del niño, el sonido de su voz. Todo desapareció después de su funeral. Mateo no hablaba, no respondía a su nombre, no miraba a nadie a los ojos. Los doctores dijeron que tenía autismo severo. Alejandro no entendió completamente lo que eso significaba al principio. Pensó que tal vez Mateo solo estaba de luto. Pero las semanas se convirtieron en meses y quedó claro que su hijo estaba encerrado dentro de un mundo al que Alejandro no podía entrar. El niño gritaba si alguien intentaba abrazarlo. Entraba en pánico bajo luces brillantes. Miraba fijamente durante horas las paredes o la nada. Alejandro nunca se había sentido tan impotente en su vida, ni siquiera en las batallas de sala de juntas más despiadadas. La mansión Valverde era enorme, silenciosa y fría. El personal se movía con cuidado por sus pasillos, especialmente alrededor de Mateo. 7 cuidadoras habían venido y se habían ido en un solo mes. Hicieron lo mejor que pudieron, pero cada una se fue rápidamente, ya sea agotada, abrumada o despedida. Alejandro tenía mal genio cuando se trataba de su hijo. No podía soportar el sonido de Mateo llorando. No podía soportar verlo apartarse de cada mano, de cada voz. Les gritaba a las cuidadoras, culpándolas por no esforzarse lo suficiente. Pero una parte de él sabía que ellas no eran el problema. Cada vez que un nuevo experto fallaba, una pequeña parte de Alejandro se rompía por dentro. Observaba a Mateo desde la distancia, temeroso de acercarse demasiado. Su hijo no lo reconocía, no realmente, y ese pensamiento lo mantenía despierto por la noche. Alejandro había enfrentado adquisiciones hostiles, demandas multimillonarias y ataques políticos. Ninguno de ellos lo sacudió de la manera en que lo hacía la mirada vacía de Mateo. Cada noche, después de que el personal se iba a la cama, Alejandro deambulaba por la casa como alguien que busca algo perdido. Pasaba por la puerta de Mateo y se detenía, escuchando. El niño ya no lloraba, no hacía ningún sonido. Era el silencio lo que más dolía. Alejandro solía imaginar a su hijo soñando, tal vez teniendo buenos sueños. Pero ahora temía que no hubiera nada en el mundo de Mateo excepto miedo y oscuridad. A veces se quedaba fuera de la habitación del niño durante horas. Otras veces iba a su oficina, se servía una copa y miraba fotos antiguas. Mateo de bebé, su esposa sonriendo, todas las cosas que nunca podría recuperar. Se preguntaba constantemente dónde habían salido mal las cosas. ¿Fueron los viajes de negocios, las noches largas? Mateo lo culpaba por la muerte de ella. Alejandro no tenía las respuestas. Todo lo que tenía eran arrepentimientos y un creciente temor de que el tiempo se estaba acabando. Los médicos habían ofrecido todas las soluciones posibles: terapia conductual, terapia del habla, incluso tratamientos experimentales. Alejandro pagó por todo: profesionales de primer nivel, programas personalizados, sesiones en casa. Nada de eso funcionó. Los terapeutas se iban con ojos cansados y palabras desesperanzadoras. Decían que el progreso sería lento. Pero Alejandro no estaba hecho para la paciencia. Esperaba resultados.
Lo que obtuvo en cambio fue silencio. Mateo no miraba a los terapeutas, no respondía a los juguetes, juegos o música. A veces le gritaba a la nada. A veces giraba en círculos hasta caerse. Alejandro asistió a una sesión y tuvo que irse a la mitad. No podía soportarlo. Fue a su oficina y cerró la puerta de un portazo. Furioso con todos, y sobre todo consigo mismo, no podía arreglar a su propio hijo, su dinero, su poder, sus conexiones. Nada de eso hacía la diferencia. Todo lo que quería era que Mateo dijera una palabra, aunque solo fuera papá. Se instalaron luces especiales porque Mateo no soportaba las normales. Se añadió insonorización a su habitación, para que sus episodios no resonaran por los pasillos. Un terapeuta sugirió usar horarios visuales y tableros con imágenes, pero Mateo los rompía o los ignoraba por completo. Las comidas eran un desafío. No comía si la comida tenía el color o la textura incorrecta. La hora del baño era una pesadilla. Alejandro tuvo que contratar a 2 asistentes solo para manejarlo. Y sin embargo, en medio de todo esto, Alejandro aún tenía esperanza. Alguna parte de él creía que si tan solo se esforzaba más, gastaba más, algo cambiaría, pero cada día que pasaba, sin señal de reconocimiento por parte de Mateo, se sentía como otra puerta cerrándose. Alejandro dejó de ir a la ciudad, dejó que otros dirigieran la compañía. Su vida se había reducido a esa casa, a ese niño, y al creciente temor de que su presencia pudiera estar haciendo más daño que bien. El peor momento llegó una mañana temprano, cuando Alejandro intentó algo simple. Le llevó a Mateo un coche de juguete, uno que solía amar. Se sentó a su lado en la alfombra y lo rodó hacia adelante. «Mira, campeón», dijo suavemente. Mateo no se movió. Alejandro lo intentó de nuevo. Incluso hizo un pequeño sonido de motor. Mateo parpadeó lentamente, pero ni siquiera miró el coche. Luego, sin previo aviso, gritó y se cubrió los oídos. Alejandro retrocedió, atónito. Dejó el juguete en el suelo y salió de la habitación en silencio. Más tarde esa noche se sentó solo en la oscuridad, pensando que tenía que haber algo más que intentar. Pero ¿y si no lo había? ¿Y si esto era todo? Un hijo que no lo conocía, un padre que no podía alcanzarlo. Ese pensamiento era el más pesado de todos, que un día Mateo podría no recordarlo en absoluto. Y peor aún, tal vez nunca lo había hecho realmente. Sofía Gómez llegó a la mansión Valverde temprano en la mañana. Un miembro del personal la recibió en la entrada de servicio y le mostró los alrededores rápidamente. La casa era enorme, llena de muebles caros y pasillos silenciosos. Sofía no reaccionó mucho. Mantuvo la cabeza gacha, asintió cuando le hablaban y no hizo preguntas. Su trabajo era simple. Limpieza, lavandería, organización, sin interacción con el niño, sin conversaciones personales con el señor Valverde y sin mencionar su pasado. Así era exactamente como ella lo quería. Había sido muchas cosas en su vida. Enfermera, consejera, madre, pero aquí era solo la ama de llaves. Había pedido el trabajo bajo un nombre diferente. Sofía Gómez no era el nombre en su certificado de nacimiento, pero era el que usaba ahora. No quería ser reconocida. No después de todo lo que pasó en la clínica. No después de lo que pasó en el tribunal. Solo necesitaba una oportunidad para respirar, para desaparecer, para comenzar de nuevo. En su primer día, trabajó en silencio y se mantuvo fuera del camino. La mayoría del personal evitaba hablar demasiado, excepto por un cocinero, que le dio una breve lista de tareas de limpieza. Sofía se movió de habitación en habitación con su carrito de limpieza, limpiando ventanas, desempolvando estanterías, doblando toallas. Alrededor del mediodía, mientras limpiaba la gran sala de estar, notó movimiento detrás de las largas cortinas de terciopelo. Se detuvo, luego continuó barriendo. Por el rabillo del ojo, vio una pequeña figura. Mateo estaba agarrando un caballo de peluche gastado, sus dedos frotando la tela una y otra vez. No la miró, y ella no intentó hablar. Sabía que no debía. En su lugar, continuó barriendo lenta y tranquilamente, tarareando una suave melodía que su abuela solía cantar cuando Sofía era pequeña. No era para él, no directamente, pero tal vez podría serlo. No miró hacia atrás, no dijo una palabra,
Solo siguió haciendo su trabajo como si él ni siquiera estuviera allí. El día siguiente fue igual. Sofía limpió los pasillos, organizó gabinetes, trapeó los pisos. Pasó junto a Mateo una vez en el corredor de arriba. Estaba sentado con la espalda contra la pared, las piernas encogidas, los ojos fijos en un punto en la distancia. Su caballo de peluche estaba en su regazo. Sofía asintió levemente, pero no dijo nada. No dejó de caminar, sin movimientos bruscos, sin voz alta. En la cocina ayudó a lavar los platos. En un momento notó una taza de leche tibia intacta en el mostrador. Le preguntó al cocinero si era para Mateo. «Nunca la bebe», dijo el cocinero. «Solo la ofrecemos todos los días». Sofía tomó nota mental de eso. Más tarde esa noche, mientras terminaba de limpiar la mesa del comedor, sirvió silenciosamente una taza de leche fresca. La colocó en el suelo cerca del pasillo donde lo había visto por última vez. Luego se fue sin mirar atrás. No dijo nada. Al tercer día algo había cambiado. Sofía estaba barriendo cerca de la cocina nuevamente cuando notó a Mateo sentado justo afuera de la puerta. No estaba escondido esta vez. Se sentó con la espalda contra la pared, su caballo de juguete en una mano y sus ojos fijos en ella. No parecía asustado, solo miraba fijamente. Sofía no reaccionó. Siguió barriendo y comenzó a tararear de nuevo. Esa misma canción de cuna. No intentó hablarle ni hacer contacto visual. Solo trabajó. Después de un rato, sirvió otra taza de leche y la colocó en el suelo cerca de donde él estaba sentado. Siguió limpiando y salió de la cocina por un tiempo para trabajar en otra habitación. Cuando regresó, la taza estaba vacía. No se lo mencionó a nadie. No sonrió ni celebró, pero por dentro sintió que algo cambiaba. No era mucho, pero para un niño que no dejaba que nadie se acercara, lo era todo. Sofía no intentó hacer más de lo que ya había hecho. Se apegó a sus tareas. Limpió los baños, desempolvó los marcos de fotos en el pasillo, dobló la ropa y ayudó al cocinero a preparar las comidas. Todavía veía a Mateo por la casa, generalmente sentado solo, a veces detrás de los muebles o debajo de las mesas. Siempre tenía su caballo de peluche con él, pero ahora cada vez que Sofía pasaba, él la miraba solo un vistazo. Pero era suficiente. Ella no forzó ninguna conexión. Dejó que él se acercara a ella a su manera. Cada día dejaba una pequeña taza de leche cerca de donde suponía que podría estar. Algunos días la taza permanecía llena. Otros días estaba vacía cuando regresaba. Sofía no cambió su rutina. Nunca le habló. Solo trabajaba. Seguía tarareando suavemente y se aseguraba de que la taza siempre estuviera allí. Gestos silenciosos, sin presión. Eso es lo que Mateo parecía necesitar. Por las noches, después de que la casa se calmaba y el resto del personal se iba, Sofía se sentaba en el cuarto de lavado un rato, doblando la última tanda de ropa. Pensaba en su antigua vida a veces, en Isabel Torres. Ese nombre todavía dolía. Una vez había trabajado con niños con problemas. Había creído en la curación, en llegar a ellos. Pero un error, una acusación, y todo desapareció. Su trabajo, su licencia, su hija. Había perdido la custodia después del escándalo y no había visto a su niña en años. Ahora estaba aquí en una casa llena de silencio, tratando de reconstruir desde cero. No había planeado conocer a un niño como Mateo, pero tal vez esta era su segunda oportunidad. No para arreglarlo, no para ser su terapeuta, solo para ser alguien que se quedaba, alguien que no se rendía después de un día. Mientras limpiaba el piso de la cocina esa noche, notó que la taza de leche estaba vacía de nuevo, y eso lo era todo. Llovía constantemente afuera, golpeando contra las ventanas de la gran mansión. El cielo estaba gris, y el día había sido largo. Sofía había pasado horas limpiando, doblando sábanas, organizando armarios y trapeando pisos. Le dolían los brazos y sentía las piernas pesadas. Después de la cena, con la casa en silencio y la mayoría del personal desaparecido, se dirigió a la sala de estar. La chimenea estaba apagada, pero la gruesa alfombra del suelo se sentía suave y cálida. Se sentó lentamente, estiró las piernas y finalmente se recostó, dejando que su cuerpo se relajara. Cerró los ojos solo por un momento. El silencio era pacífico.
No estaba pensando en el trabajo ni en los recuerdos, ni siquiera en Mateo. Solo necesitaba un descanso de todo. Su respiración se ralentizó y sus pensamientos divagaron. No oyó pasos. No se dio cuenta de que había alguien cerca, pero entonces algo ligero tocó su pecho. Fue suave, cuidadoso, como un susurro hecho de plástico y confianza. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente. No se movió de inmediato. Un pequeño estetoscopio de plástico descansaba sobre su pecho, del tipo que venía en los botiquines médicos de juguete, un juguete de niño. De pie sobre ella estaba Mateo, su rostro serio y concentrado. Su mano sostenía el otro extremo del estetoscopio como si realmente estuviera escuchando. Sofía lo miró a los ojos, y por primera vez él le devolvió la mirada. Sin miedo, sin pánico, solo conexión. Entonces, sin previo aviso, Mateo habló. Su voz era pequeña y baja, pero las palabras fueron claras. «Te curaré, mami», susurró. El corazón de Sofía dio un vuelco. No habló, no se movió, apenas respiraba. La había llamado mami. Había hablado. No tenía sentido. Y sin embargo, en ese momento, no necesitaba tenerlo. Mateo estaba arrodillado a su lado, presente, comprometido y vivo de una manera que nadie había visto antes. Sofía solo podía mirar, congelada por el milagro que se desarrollaba frente a ella. Justo entonces, la puerta de la sala se abrió. Alejandro Valverde entró, esperando ver un espacio vacío, o tal vez a un miembro del personal terminando su trabajo en silencio. En cambio, vio a su hijo arrodillado junto a Sofía, sosteniendo un juguete de plástico. Mateo no notó a su padre. Estaba completamente concentrado en la mujer que yacía en el suelo. Alejandro dejó de caminar, no habló. Sus ojos se clavaron en su hijo, luego en Sofía. Vio el estetoscopio. Vio la expresión tranquila del niño. Entonces lo oyó, débil pero inconfundible. «Te curaré, mami». Las palabras resonaron en su cabeza. Lo golpeó como una ola. Su hijo había hablado. El niño, que no había dicho nada durante años, acababa de susurrar una frase completa. Y no le había hablado a Alejandro. Le había hablado a ella, a la ama de llaves. La mente de Alejandro se aceleró. Sintió confusión, rabia, dolor, celos y algo más que no podía explicar. No se suponía que la curación ocurriera así. Alejandro dio un paso atrás, inseguro de qué hacer. Se sintió impotente, observando algo que no podía controlar. Durante años, había contratado a los mejores terapeutas, especialistas del habla y expertos en comportamiento. Nada había funcionado. Había gastado dinero, tiempo y energía tratando de arreglar a su hijo. Y ahora, después de solo unos días, Sofía lo había alcanzado. Pero ella no era doctora. No estaba entrenada, no siguió los planes. No informó del progreso en reuniones, ni escribió informes. Solo limpiaba. Y sin embargo, Mateo había conectado con ella. Alejandro no sabía si estar enojado o agradecido. Una parte de él se sintió traicionada, como si alguien le hubiera quitado algo. Otra parte quería caer de rodillas con alivio. Se quedó allí en silencio observando. Sofía no habló. Miró a Alejandro, insegura de lo que pasaría después. Mateo presionó suavemente el estetoscopio contra el pecho de ella de nuevo, completamente inconsciente de la tormenta que ocurría a pocos metros de distancia. Más tarde esa noche, después de que Mateo se durmiera y la casa estuviera en silencio nuevamente, Alejandro se sentó solo en su estudio privado. Las luces estaban bajas y la lluvia afuera no había cesado. Sobre el escritorio frente a él había una foto enmarcada. Su esposa sonriendo, sosteniendo a Mateo de bebé. Había sido tomada en el patio trasero en un día cálido. Ese recuerdo parecía pertenecerle a otra persona ahora. Alejandro miró la foto durante mucho tiempo, sin decir nada. Sus pensamientos eran confusos. Quería creer que este momento con Mateo era el comienzo de algo bueno. Pero era complicado. ¿Por qué Sofía? ¿Por qué ahora? ¿Fue suerte, destino o algo más? Lo había intentado todo y había fallado. Y esta mujer, esta extraña, había entrado en sus vidas e hizo lo imposible. Alejandro no sabía cómo sentirse. Le dolía el pecho de una manera que no esperaba. En silencio comenzó a llorar. Lágrimas lentas, sin sonido.
Oh, la foto en sus manos se volvió borrosa a través de las lágrimas. Alejandro tocó la cara de su esposa en la foto con el pulgar. Recordó su voz, su risa, la forma en que solía calmar a Mateo durante sus primeras crisis. Ella cantaba o lo mecía suavemente. Recordó haber pensado que nunca sería capaz de hacer lo que ella hacía. Y después de que ella murió nunca pudo. Esa noche, sentado en la oscuridad, entendió algo claramente por primera vez. Mateo no necesitaba sistemas perfectos. No necesitaba programas estructurados o costosas salas de terapia. Necesitaba a alguien que lo viera, que realmente lo viera. Alguien que no le pidiera nada. Sofía había sido esa persona sin querer. Había llenado un espacio que había estado vacío durante mucho tiempo. Alejandro lloró, no por fracaso, sino por una extraña y dolorosa esperanza. Por primera vez en años, sintió que tal vez su hijo todavía estaba allí. Tal vez. Alejandro se sentó en su estudio hasta altas horas de la noche, el brillo de la pantalla de su portátil iluminando su rostro mientras revisaba páginas de documentos. Su curiosidad sobre Sofía se había convertido en preocupación. Algo no le cuadraba. Ella había entrado en sus vidas de repente, sin referencias, sin investigación formal, solo una mujer tranquila que logró llegar a su hijo de una manera que ningún profesional había logrado. Pero Alejandro no era un hombre que confiara fácilmente, especialmente no con algo tan frágil como Mateo. Comenzó a buscar registros, investigando más a fondo. No tardó mucho en encontrar lo que no quería ver. Años atrás, Sofía había sido enfermera en una respetada clínica pediátrica. Había trabajado de cerca con niños, pero su expediente terminaba en escándalo, despedida, investigada. Siguió un caso de custodia y había perdido a su hija. El fallo del juez mencionaba negligencia, y la persona detrás de su despido, Isabel Torres, la propia asesora de confianza de Alejandro. Eso lo cambió todo. A la mañana siguiente, Alejandro se reunió con Isabel en su oficina. Ella siempre había sido clara y profesional, sus opiniones agudas y directas. Cuando él mencionó a Sofía, ella no dudó. «Es peligrosa», dijo Isabel cruzando los brazos. «Te lo advertí antes de que la contrataras. Es inestable, toma decisiones emocionales y cruza los límites. No es alguien que quieras cerca de tu hijo». Alejandro presionó para obtener detalles. Isabel explicó cómo Sofía había formado vínculos emocionales inapropiados con los pacientes, cómo ignoraba el protocolo y cómo una de sus decisiones casi había llevado a un incidente grave. «Perdió la custodia de su propia hija», agregó Isabel. «Eso debería decírtelo todo». Alejandro se sintió enfermo. Su mente repetía las palabras de Mateo, el estetoscopio, el silencio roto. Y ahora esto, necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar a Sofía. Cuando la encontró doblando toallas en el cuarto de lavado, le preguntó directamente. Sus ojos no parpadearon. Su voz era tranquila. «Pregúntale a Mateo si soy peligrosa», dijo. Alejandro no respondió de inmediato. La miró fijamente, buscando cualquier señal de mentira, o cualquier cosa en su expresión que coincidiera con lo que decían los informes. Pero no había nada. Solo una mujer tranquila, cansada pero firme, parada frente a él sin nada que ocultar. Parte de él quería creerle. En el fondo ya lo hacía. Pero la otra parte, el lado entrenado por años de negocios, política y precaución, seguía repitiendo las palabras de Isabel. Los titulares no mienten. Los documentos judiciales no mienten. El riesgo era real. Aún así, algo sobre la respuesta de Sofía se quedó con él. No se defendió. No explicó ni discutió. No rogó. Dejó que Mateo hablara por ella incluso en su ausencia. Esa elección decía algo. Pero Alejandro se sintió acorralado. Tenía asesores, una reputación y un hijo frágil que proteger. Si algo salía mal bajo su techo, sería su culpa. Esa noche, después de muchas dudas, tomó la decisión. Sofía tenía que irse. Al día siguiente, Alejandro la llamó a la cocina. Sus palabras fueron cortantes, profesionales. «Has hecho un buen trabajo aquí, pero este acuerdo no puede continuar». Sofía asintió una vez. No preguntó por qué. No luchó. Empacó sus cosas en silencio y salió por la puerta trasera.
Mateo estaba en el pasillo cuando ella pasó. Se quedó quieto, observándola con los ojos muy abiertos. Sofía lo miró, but no habló. Le hizo un pequeño gesto de despedida con la mano. Y luego se fue. Esa noche, la casa se sentía extraña, demasiado quieta, demasiado fría. En la cena, Mateo se negó a sentarse. Empujó su comida y se acurrucó en un rincón. El personal intentó convencerlo, pero él gritó. Alejandro se acercó a él, intentó hablarle suavemente, pero Mateo se estremeció y golpeó su propia cabeza contra la pared una y otra vez. Alejandro pidió ayuda. Nada funcionó. Ni la medicación, ni la rutina, nada. Se sentó impotente en el suelo, viendo a su hijo desmoronarse. Pasaron las horas y el llanto de Mateo no cesaba. Su voz se volvió más fuerte, pero seguía gritando, agitándose, negándose a ser tocado. Alejandro caminaba por la habitación, llamando a médicos, rogando por soluciones. Uno sugirió aumentar la dosis de un sedante, otro recomendó la restricción. Nada de eso ayudó. Cada vez que alguien se acercaba, Mateo reaccionaba peor. Su cuerpo temblaba de pánico. Alejandro finalmente ordenó a todos que salieran de la habitación y se sentó junto a la puerta, con la cabeza entre las manos. La casa estaba llena de personal, pero nadie sabía qué hacer. Durante años habían confiado en expertos. Durante semanas habían confiado en Sofía, y ahora ella se había ido, enviada lejos por lo que podría haber sido. Alejandro comenzó a preguntarse si había cometido un terrible mistake. Tal vez los informes eran ciertos. Tal vez tenía un pasado problemático. Pero aquí, en esta casa, en el pequeño mundo de Mateo, no había hecho daño. De hecho, había traído algo que no habían visto en años: paz. Alejandro permaneció despierto toda la noche. Se sentó junto a la cama de Mateo, viendo a su hijo retorcerse en un sueño intranquilo. Se estaban formando moretones en la frente del niño por donde había golpeado la pared. Alejandro se sintió impotente. Más que eso, sintió arrepentimiento. Había confiado en papeles, verificaciones de antecedentes, advertencias y currículums, pero nada de eso había llegado a Mateo. Solo Sofía lo había hecho. Ella no vino con promesas, no ofreció planes, pero había estado allí en el silencio donde nadie más podía quedarse. Ahora entendía que la confianza no se construye con credenciales. Se siente en momentos tranquilos, en la quietud, en la paciencia. Pensó en su voz, en la forma en que nunca forzó nada, en la forma en que Mateo la había mirado como si ella importara, y ahora se había ido. El mundo de Mateo se había derrumbado por eso. Alejandro supo entonces que no podía arreglar esto con dinero o poder. Tenía que hacer lo más difícil de todo, admitir que estaba equivocado y tal vez encontrar una manera de traerla de vuelta. Mientras desempolvaba las estanterías en el estudio privado de Alejandro, Sofía movió a un lado algunos libros infantiles antiguos. Algunos eran libros de imágenes con esquinas dobladas y cubiertas desvaídas. Claramente una vez favoritos de Mateo. Mientras limpiaba los estantes, su paño rozó el borde de algo escondido detrás de la fila. Curiosa, metió la mano y sacó un sobre sellado amarillento cubierto de polvo. No tenía sello ni dirección, solo una etiqueta escrita a mano en tinta negra. Mateo, archivo inicial. Sus ojos se detuvieron en él por unos segundos. No parecía algo destinado a perderse. Abrió el sobre con cuidado y desdobló los papeles del interior. Eran documentos médicos llenos de términos clínicos y observaciones, pero una frase destacó de inmediato: trastorno del procesamiento sensorial, no autismo. La recomendación era clara. Sofía leyó el informe completo línea por línea. En la parte inferior encontró un nombre familiar: Dr. Miguel Romero. Ese nombre nunca había surgido en ninguna discusión sobre la condición de Mateo antes. Sofía se sentó en el borde del escritorio, todavía sosteniendo el informe. Recordó a Alejandro mencionar cuántos expertos habían visto a Mateo, y cuántos se habían rendido. Pero el informe del doctor Romero era diferente. No se enfocaba en el desapego social o el retraso en el habla. En cambio, describía a un niño que se sentía abrumado por el sonido, la luz y el tacto. Delineaba terapias centradas en lo sensorial, no en lo conductual. Sofía leyó la fecha.
Había sido escrito hacía años, antes de que Mateo dejara de hablar por completo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Por qué nadie había mencionado esto? ¿Por qué no era esto parte del archivo oficial de Mateo? Entonces notó una página grapada en la parte posterior. Era una recomendación para atención de seguimiento con una nota al final, reenviado a la señora Torres. El estómago de Sofía se revolvió. Isabel Torres, la misma mujer que había conseguido que la despidieran, que había testificado en su contra en el tribunal y que había convencido a Alejandro de que la echara. Esto no fue solo un accidente, fue deliberado. A la mañana siguiente, Sofía pidió una breve reunión con la terapeuta actual de Mateo. Llevó el informe consigo, insegura de cómo sería recibido. La terapeuta, una amable mujer llamada Dra. Campos, leyó las páginas lenta y cuidadosamente. No habló de inmediato, pero su expresión cambió mientras pasaba por cada sección. «Esto realmente tiene mucho sentido», dijo finalmente. «Esto explica las reacciones de Mateo al tacto y al sonido mejor que un diagnóstico clásico de autismo. Se superponen». «Sí, pero esto está más cerca de lo que realmente estamos viendo». Sofía soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La doctora Campos aceptó tomar notas en el archivo actual de Mateo y dijo que lo mencionaría a Alejandro. Sofía asintió, pero en el fondo sabía que esto no iba a ser simple. Había visto de lo que Isabel era capaz. Si había enterrado esto una vez, lo haría de nuevo. Solo que ahora Sofía no tenía miedo. Sofía pasó el resto del día en silencio. No lo mencionó a nadie más, todavía no. Caminó por la casa haciendo sus tareas como de costumbre, pero su mente estaba acelerada. Sabía lo que significaba este informe. No era solo una diferencia médica. Fue una decisión que había cambiado la vida entera de Mateo. Si lo hubieran tratado por trastorno del procesamiento sensorial desde el principio, todo podría haber sido diferente. Los gritos, los bloqueos, el aislamiento podrían haberse manejado de otra manera. Y más que eso, Sofía se dio cuenta de que esto no era solo un error. Fue una elección que alguien hizo para ignorar la verdad. Isabel se había llevado a la hija de Sofía, su carrera, su reputación. Y ahora parecía que también se había llevado el futuro de Mateo. Sofía no estaba enojada por sí misma. Esa parte de ella se había endurecido hace mucho tiempo. Pero ahora sentía algo nuevo, una necesidad de proteger a Mateo, de luchar por él, como nadie más lo había hecho. Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama de Mateo mientras él dormía. Él estaba acurrucado bajo su manta, sosteniendo su caballo de peluche cerca de su pecho. Su respiración era constante, su rostro tranquilo. Ella le apartó un poco de cabello de la frente y susurró suavemente: «No dejaré que te lastimen de nuevo». Lo decía en serio. Ya no era solo una ama de llaves o una mujer tratando de reconstruir su vida. Se había convertido en algo más en esta casa, algo más importante. Sofía sabía que enfrentarse a Isabel significaba un riesgo. Podría perderlo todo de nuevo. Pero no le importaba. Si se quedaba callada, nada cambiaría. Había dejado que el miedo la silenciara una vez antes. Esta vez hablaría, incluso si nadie quería escucharla, incluso si le costaba la segunda oportunidad que había encontrado aquí. Porque ahora no era solo su historia, era la de Mateo. Y él ya había perdido demasiado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos oyes. Sofía se aferró al informe con fuerza esa noche, guardándolo en su pequeña maleta debajo de la cama. No podía dormir. Su mente seguía volviendo al día en que Mateo había hablado. «Te curaré, mami». No había sido solo un juego de niños. Había sido un mensaje. Había confiado en ella. Se había comunicado cuando todos los demás se habían rendido. Sofía no iba a dejar que ese momento desapareciera. Pensó en cada contratiempo, cada diagnóstico falso, cada adulto que había mirado a Mateo y solo había visto un problema que manejar. Él merecía algo mejor. A la mañana siguiente planeaba hablar con Alejandro.
no solo sobre el informe, sino sobre todo. Isabel, las mentiras, las consecuencias. No esperaba que le creyera de inmediato, pero tenía que intentarlo, porque Mateo le había susurrado cuando el mundo decía que no podía hablar. Eso no fue un error, fue una prueba. Y Sofía estaba lista para luchar por ella sin importar lo que viniera después. Alejandro no le contó a nadie sobre la cita excepto a Sofía. No quería prensa. No quería que Isabel se involucrara. Ni siquiera usó a su asistente. Llamó al doctor Romero directamente después de la medianoche, dejando un mensaje con su nombre real. A la mañana siguiente, el médico le devolvió la llamada. Su voz era tranquila y mesurada, no sorprendido de saber de Alejandro después de todos estos años. El doctor Romero se había retirado de los grandes hospitales y ahora dirigía una pequeña consulta privada en un tranquilo pueblo de Aragón. No hacía publicidad. Tomaba un puñado de casos al año. Recuerdo a Mateo, dijo. Siempre me pregunté qué pasó después de que mi informe fuera ignorado. Alejandro hizo una pausa. Queremos saber la verdad ahora. Sofía estaba cerca durante la llamada, escuchando, esperando. Cuando Alejandro terminó la conversación, ella habló sin dudar. Voy contigo, él asintió. No discutió, no podía. Para esto la necesitaba. Para Mateo, ella ya era la única persona que importaba. Salieron temprano 2 días después. El viaje debía durar 6 horas, tal vez menos, con poco tráfico. Sofía empacó bocadillos, auriculares, juguetes sensoriales y el caballo de peluche de Mateo. Alejandro conducía con las manos tensas en el volante. Mateo estaba sentado atrás, en silencio al principio, mirando por la ventana. A mitad del viaje pararon en un área de descanso. Mateo había parecido tranquilo hasta el momento en que salieron del coche. Entonces algo lo desencadenó. Tal vez el eco de un secador de manos dentro del baño. Tal vez el ruido repentino de un camión que entraba. Cayó al suelo, cubriéndose los oídos, gritando fuerte. La gente miraba. Alejandro se congeló. Se acercó, pero no supo qué hacer. Sofía no dudó. Se metió debajo de una mesa de picnic con Mateo. Lo atrajo suavemente a su regazo y comenzó a tararear suavemente. Sin hablar, solo tarareando, Mateo lloró en su camisa durante 10 minutos, con el cuerpo temblando lentamente. Su respiración se calmó, su agarre se aflojó. Ella siguió tarareando. Alejandro observaba desde unos metros de distancia, completamente quieto. Nunca había visto a nadie calmar a Mateo así. No en público, no en el caos. Se sintió inútil, como si no perteneciera a ese momento. Cuando el niño finalmente se relajó, Sofía le besó la parte superior de la cabeza y susurró, «Ya estamos bien». Mateo no habló, pero se apoyó en su hombro. Se quedaron así debajo de la mesa un rato más, hasta que estuvo listo para moverse. Alejandro los ayudó a volver al coche, pero el resto del viaje fue silencioso. Todos estaban cansados. Mateo finalmente se durmió con la cabeza en la pierna de Sofía. Cuando llegaron a la clínica, era un pequeño edificio blanco cerca del bosque, simple y tranquilo. No parecía un lugar para milagros, pero Alejandro esperaba que al menos pudiera ofrecer respuestas. El doctor Romero los recibió en la puerta. Estaba mayor ahora, canoso y se movía lentamente, pero sus ojos eran agudos, conscientes y amables. Dentro de la sala de consulta no había máquinas, ni grandes escritorios o luces intimidantes. Solo un sofá, 2 sillas y algunas estanterías con juguetes y rompecabezas. Mateo caminó por la habitación por su cuenta, recogiendo un bloque de juguete, luego dejándolo de nuevo. No habló, no se sentó, pero tampoco gritó. El doctor Romero lo observó en silencio, sin hacer movimientos bruscos. Sofía se sentó en el suelo dando espacio a Mateo, pero permaneciendo cerca. Alejandro estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados con fuerza. Después de 20 minutos de observación, el doctor Romero comenzó a hacer preguntas, no a Mateo, sino a Sofía y Alejandro, sobre el comportamiento, sobre las reacciones al ruido, la comida, el tacto. Tomó notas, preguntó más. Luego, después de casi 1 hora, cerró su cuaderno y se recostó en su silla. No tiene autismo severo, dijo claramente. Esto no es autismo clásico, es un trastorno sensorial y emocional.
Con las herramientas adecuadas y un apoyo emocional constante, puede mejorar significativamente. Alejandro se sentó lentamente, sus manos agarrando sus rodillas, su mandíbula apretada. No dijo nada durante mucho tiempo. Sofía no interrumpió. Miró a Mateo, que estaba alineando bloques de colores en silencio. El médico continuó. Los mayores desafíos de su hijo provienen de cómo su cerebro procesa el mundo. Está abrumado, no desconectado. Es por eso que la confianza lo cambia. Porque el silencio ayuda. Porque la rutina por sí sola no funcionó. Alejandro finalmente habló. Su voz se quebró ligeramente. Me dijeron que no tenía opción, que esto era permanente. El doctor Romero lo miró. Estaban equivocados, o no les importó lo suficiente como para mirar más de cerca. Alejandro asintió lentamente. Le ardían los ojos, pero no lloró. Años de esfuerzo, dinero, empujando puertas que no llevaban a ninguna parte. Todo basado en un diagnóstico que no era del todo cierto. Sofía se acercó y le tocó suavemente el brazo. Ahora tienes una, dijo en voz baja. Una elección. Alejandro la miró, luego a Mateo y le creyó. En el camino de regreso, nadie habló durante la primera hora. Mateo durmió. Sofía miraba por la ventana pensando. Alejandro conducía, pero no estaba pensando en la carretera. Estaba pensando en lo diferente que podría haber sido todo. Todos los terapeutas, todo el dinero, todo el miedo. Nada de eso había llegado a Mateo como lo había hecho Sofía. Pensó en Isabel, en el informe enterrado, en las mentiras que habían moldeado la vida de su hijo. La verdad era dura, dolía, pero también le dio algo que no había tenido en mucho tiempo, dirección. Cuando pararon en un pequeño restaurante para cenar, Mateo no gritó. Se sentó junto a Sofía y comió en silencio, un trozo de pan a la vez. Alejandro lo observó, todavía inseguro de cómo todo esto era real, pero lo era. Esa noche, de vuelta en la mansión, Alejandro no fue a su estudio. Se sentó fuera de la habitación de Mateo y escuchó no llantos, sino silencio. Y en ese silencio escuchó esperanza. El ataque llegó sin previo aviso. Una mañana Alejandro abrió su tableta para revisar correos electrónicos y en su lugar encontró alertas de noticias parpadeando en la pantalla. Titulares de múltiples medios llenaban la página de inicio. Mujer caída en desgracia de vuelta en la vida de un niño. Resurge colapso de batalla por custodia. Y Sofía Gómez o Isabel Torres. ¿En quién debería confiar Alejandro Valverde? Adjunto a los artículos había imágenes de video, temblorosas, granuladas, claramente sacadas de archivos judiciales. Mostraban a Sofía sollozando, incontrolablemente durante una audiencia de custodia años atrás, gritándole a un abogado que no se veía y siendo escoltada fuera por alguaciles. El artículo debajo tergiversaba el evento para pintarla como inestable, peligrosa, no apta para estar cerca de ningún niño. Para empeorarlo, se compartieron documentos médicos, archivos que afirmaban que había estado bajo vigilancia psiquiátrica. Alejandro miró la pantalla con incredulidad. Era una campaña de desprestigio en toda regla. Y la fuente de la filtración, Isabel Torres, ni siquiera había intentado ocultarlo. Fue un golpe brutal y calculado, y funcionó rápido. En 24 horas, los servicios de protección infantil, CPS, contactaron a Alejandro directamente. Habían recibido múltiples informes, expresando preocupación por la seguridad de Mateo debido a la presencia de Sofía en el hogar. Se abrió una investigación formal. Alejandro se resistió e intentó explicar la situación, pero la agencia siguió el protocolo. Hasta que se resolviera la investigación, Sofía tenía que ser retirada de la casa. 2 funcionarios vinieron a escoltarla afuera. Ella no se resistió, no lloró. Sofía solo miró a Mateo, que estaba sentado en el suelo abrazando su caballo de peluche. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, él no reaccionó al principio. Pero al anochecer, todo cambió. Mateo se negó a comer. Se sentó en un lugar durante horas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Cuando Alejandro intentó consolarlo, el niño gritó, se agitó y arañó la puerta. Una y otra vez gritó una palabra, ¡Mami!, hasta que su voz estuvo ronca. Nada lo calmaba, ni la medicina, ni los brazos de Alejandro, ni el silencio.
Sin Sofía, Mateo comenzó a desmoronarse. Alejandro lo intentó todo. Llamó a médicos, terapeutas, incluso trajo de vuelta a un especialista que no había visto a Mateo en más de un año. Pero nada ayudó. El niño no dormía en toda la noche. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Se negaba a beber, se negaba a ser tocado. Su regresión fue rápida y severa. Alejandro se sentaba fuera de la habitación de Mateo noche tras noche, escuchando los llantos. Intentó abrazar al niño, leerle, reproducir las viejas canciones de cuna de Sofía desde su teléfono. Mateo solo gritaba más fuerte. Una noche, Alejandro se derrumbó en el pasillo, con la cabeza entre las manos. Pensó en lo que Isabel había dicho cuando llamó. No puedes salvar a un niño con una mujer rota. Pero ahora sabía la verdad. Sofía no era el problema. Sofía era la respuesta. Mateo no solo había mejorado con ella, había cobrado vida. El error de Alejandro no había sido contratarla, había sido dejarla ir. Y ahora no podía ignorar esa verdad más. Isabel continuó su campaña. Envió declaraciones a la prensa elogiando a CPS por la rápida intervención. Se reunió con miembros de la Junta, tejió su historia sobre proteger a Mateo, de una ex empleada, manipuladora con un pasado peligroso. Alejandro no dijo nada públicamente. Todavía no, pero comenzó a trabajar tras bastidores. Se puso en contacto con familias anteriores que habían trabajado con Isabel. Algunas dudaron al principio, otras colgaron. Pero finalmente la gente comenzó a hablar. Una madre describió cómo su hijo fue diagnosticado erróneamente y puesto en medicación innecesaria durante años. Otro padre explicó cómo su esposa había sido amenazada con acciones legales cuando cuestionaron los planes de tratamiento de Isabel. Una enfermera compartió cómo había sido despedida después de cuestionar un informe. A medida que las historias se sumaban, Alejandro vio el patrón. Isabel había construido un sistema basado en el control y el silencio. Aquellos que la obedecían se quedaban. Aquellos que se resistían eran desacreditados. Y Sofía no solo se había resistido, había expuesto las grietas. Alejandro siguió reuniendo pruebas. Contrató a un investigador independiente para rastrear los documentos alterados usados contra Sofía. La falsificación era obvia para un ojo profesional. Metadatos que no coincidían, firmas inconsistentes, fechas que no cuadraban. Se reunió con asesores legales para ver cómo la información falsa se había filtrado a través del sistema. Cada paso traía más pruebas de manipulación. Pero esto ya no se trataba solo de limpiar el nombre de Sofía. Alejandro sintió algo más profundo, una necesidad de hacerlo bien. No solo por Mateo, sino por cada niño que Isabel había engañado, cada padre que había silenciado. Comenzó a preparar un informe completo, recopilando testimonios, registros y estados financieros. Su equipo legal le advirtió que derribar a Isabel sería complicado. Tenía amigos poderosos, pero a Alejandro no le importaba. Había estado ciego durante demasiado tiempo, dejándola operar bajo su protección. Eso se había acabado. Ahora ella enfrentaría la verdad. Él se aseguraría de ello, incluso si le costaba todo. La mansión ya no se sentía como un hogar. Alejandro caminaba por los pasillos en silencio, escuchando ecos de los llantos de Mateo. El niño apenas hablaba ahora. Pasaba la mayor parte de sus días acurrucado en rincones, rechazando la comida, a veces solo susurrando mami para sí mismo. Sofía llamó una vez solo para saber cómo estaba, pero CPS le había advertido que no contactara a la familia durante la revisión. No pidió actualizaciones. Solo dijo, dile que no me he ido. Alejandro prometió que lo haría. Esa noche se sentó en la habitación de Mateo, viendo a su hijo dormir con ojeras oscuras bajo los ojos y moretones en los brazos por sus propios puños. Alejandro miró por la ventana e hizo un voto. Isabel ya había tomado suficiente. Había mentido, manipulado, destruido vidas. Y ahora su tiempo se había acabado. No iba a parar hasta que cada verdad que ella enterró fuera sacada a la luz. Sofía había luchado sola durante demasiado tiempo. Ahora era su turno. Sofía estaba sentada sola en una pequeña casa de huéspedes a horas de distancia de la mansión Valverde.
No había escuchado la voz de Mateo en días, no desde que CPS la había sacado. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono. Durante semanas se había aferrado a algo que esperaba no tener que usar nunca. Era su última prueba. Una noche después de la batalla por la custodia, Isabel había dejado un mensaje de voz en el teléfono de Sofía. En ese entonces, Sofía lo había guardado sin saber por qué. Tal vez instinto, tal vez miedo. Ahora era todo lo que le quedaba. Presionó reproducir de nuevo solo para asegurarse. El mensaje era corto, pero lleno de veneno. La voz de Isabel era aguda, fría y llena de amenaza. «Habla si te arruinaré de nuevo». No había duda de quién era. No había excusa para las palabras. Sofía respiró hondo, buscó el número de Alejandro y presionó enviar. Cuando él respondió, ella no explicó. Simplemente reenvió el mensaje de voz y dijo, «Reprodúcelo». Sus manos se cerraron en puños cuando terminó. Se sentó quieto, reproduciéndolo 2 veces para estar seguro. No había duda de que era Isabel. Y no era solo poco profesional. Era una amenaza, un claro acto de intimidación. Se lo envió a su equipo legal sin dudarlo. Los abogados respondieron en 1 hora. Esto lo cambia todo. En cuestión de días, presentaron una moción para reabrir la investigación, utilizando el mensaje de voz como prueba clave. Lo que siguió se movió más rápido de lo que nadie esperaba. El tribunal aprobó una audiencia y se programó el juicio. Las noticias se difundieron rápidamente. Familias que una vez habían estado en silencio dieron un paso al frente. Varias aceptaron testificar. La sala del tribunal estaba abarrotada el primer día. Isabel se sentó en el banquillo de los acusados, serena al principio, pero sus ojos parpadeaban cada vez que nuevos testigos subían al estrado. Sofía se sentó en silencio junto a su abogado. Ya no tenía miedo. No le quedaba nada que perder. Una por una las familias hablaron. Una madre describió cómo fue presionada para poner a su hija en medicamentos que no necesitaba. Una exenfermera describió cómo se editaban los informes antes de ser presentados. Un padre compartió cómo a su hijo se le negó un diagnóstico alternativo y fue forzado a un plan de tratamiento que empeoró todo. Luego vinieron las grabaciones de audio. Un exmiembro del personal había guardado llamadas telefónicas, mensajes de voz, incluso grabaciones de reuniones. Se escuchó la voz de Isabel instruyendo a su personal a apegarse al diagnóstico de autismo. No confundan a los padres. Otro clip la reproducía diciendo, hazles creer que es permanente. Gastarán más. Hubo jadeos en la sala. La calma de Isabel comenzó a romperse. Sus abogados intentaron objetar, intentaron reformularlo, pero la evidencia seguía acumulándose. Entonces Alejandro subió al estrado. Sus manos temblaban mientras sostenía su declaración escrita. Miró al juez, luego a Sofía, luego a la galería. Mi hijo fue etiquetado como roto para que alguien pudiera beneficiarse, dijo. Eso termina hoy. El juez revisó la evidencia cuidadosamente durante los siguientes días. Mientras tanto, el equipo de Isabel luchaba por recuperarse. Surgieron más documentos, notas que mostraban evaluaciones alteradas, correos electrónicos amenazando al personal para que guardara silencio. Sofía permaneció callada durante la mayor parte. No necesitaba hablar. La verdad estaba hablando lo suficientemente alto. Ahora, cuando se leyó el veredicto, la voz del juez fue firme y clara. Sofía fue completamente absuelta. Isabel fue declarada culpable de mala conducta profesional y fraude. Se recomendaron cargos para una mayor investigación. La sala del tribunal no aplaudió. No lo necesitaba. La justicia finalmente había hablado. Después del juicio, Sofía salió y respiró profundamente. No se sentía victoriosa, se sentía cansada, pero estaba libre. Más importante aún, Mateo sería libre. Alejandro salió detrás de ella, sosteniendo un simple sobre. Dentro había una carta del tribunal confirmando que a Sofía se le permitía volver a la casa, sin restricciones. Ella lo tomó con ambas manos y lo sostuvo cerca. Esa noche, Sofía regresó a la mansión. Entró por la puerta principal lentamente, insegura de lo que encontraría. Pero no tuvo que esperar mucho. Desde lo alto de las escaleras,
Apareció Mateo. Se veía diferente. Más delgado, más callado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Por un segundo, solo la miró fijamente. Luego corrió. Sus pequeños pies golpearon el suelo rápidamente mientras corría hacia sus brazos, lágrimas cayendo por sus mejillas. «Regresaste», susurró una y otra vez. Sofía lo abrazó con fuerza, sus brazos envueltos completamente alrededor de él. Alejandro estaba cerca, observando con ojos húmedos. Luego, por primera vez, dio un paso adelante y los abrazó a ambos. No fue forzado, no fue planeado. Simplemente sucedió. Un momento real, honesto y lleno de todo. Habían sobrevivido, habían perdido tiempo, habían perdido la paz. Pero ahora, juntos, comenzaban a sanar. El silencio había terminado. Alejandro observó a Mateo de cerca. Esa noche, mientras el niño comía la mitad de una comida por primera vez en días. Sofía se sentó a su lado, tarareando suavemente. Mateo se apoyó en su hombro como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Alejandro se sentía diferente, más ligero, más fuerte. Durante años había creído lo que la gente le decía. Siguió diagnósticos, firmó cheques, siguió planes que nunca funcionaron. Pero ahora sabía más. Había aprendido de la manera más difícil que el silencio puede hablar y el miedo puede mentir. Mateo no necesitaba ser salvado. Necesitaba que creyeran en él. Y Sofía había creído en él cuando nadie más lo hizo. Alejandro se sentó al otro lado de la mesa, miró a su hijo y tomó una decisión. No más expertos que trataran a Mateo como un caso. No más silencio. De ahora en adelante, cada susurro, cada palabra, cada sonido que Mateo hiciera sería defendido. Había encontrado su voz una vez. Alejandro nunca dejaría que el mundo se la quitara de nuevo. La Fundación Valverde para la Atención Pediátrica Ética se lanzó con poca ceremonia, pero con un fuerte propósito. Alejandro no quería una gran gala o un espectáculo mediático. Solo quería que fuera real. Después del juicio, usó sus recursos para hacer algo diferente, algo que durara. La misión de la fundación era simple: proteger a los niños de diagnósticos erróneos. Dar a las familias acceso a atención honesta y asegurar que nadie, como Isabel, pudiera dañar a otro niño nunca más. Sofía aceptó ser la directora de alcance comunitario. No se trataba del título, se trataba del trabajo. No quería sentarse detrás de un escritorio. Quería visitar clínicas, hablar con los padres y ayudar a reconstruir la confianza que se había roto. Cada formulario, cada política, cada parte de la organización se construyó pensando primero en los niños. Sin atajos, sin mentiras, la fundación no parecía una oficina corporativa, parecía un hogar. Paredes cálidas, habitaciones tranquilas y espacio para que los niños simplemente fueran niños. La vida personal de Sofía cambió tanto como, meses después de que terminó el juicio, recibió un mensaje de su abogado. Su hijo Lucas, ahora de 9 años, quería conocerla. Sofía se quedó congelada con el teléfono en la mano, insegura de si había leído bien. Organizaron una reunión supervisada al principio. Pasos pequeños y cuidadosos. Lucas era tímido. No corrió a sus brazos. No lloró. Solo la miró con ojos grandes e inseguros y dijo: «Hola». Eso fue suficiente. Las visitas se hicieron más largas, más relajadas. Dibujaban juntos, jugaban, comían helado en un banco. Sofía aprendió que a Lucas le gustaba el espacio y no le gustaban los ruidos fuertes. Notó la forma en que se movía, tranquilo y pensativo. Había cosas que se había perdido, años que no podía recuperar, pero no lo apresuró. No forzó nada. Simplemente se presentó cada vez, siempre tranquila, siempre esperando. Y poco a poco, Lucas la dejó entrar de nuevo. Lenta, cuidadosamente comenzó a llamarla mamá. Sabía que a él no le importaría, pero no podía evitarlo. Necesitaba que se sintiera seguro para él. Cuando el coche se detuvo, Mateo ya estaba mirando por la ventana. Alejandro estaba cerca, en silencio. Lucas salió, sosteniendo un cuaderno de bocetos y usando auriculares. Sofía lo recibió en la puerta y sonrió. Mateo se quedó atrás al principio, inseguro. Luego, después de unos momentos,
Se acercó con su estetoscopio de juguete en la mano, el mismo que había usado con Sofía hace tanto tiempo. No dijo mucho, pero se lo extendió a Lucas y dijo, «Puedes usarlo también». Eso fue todo. Sin grandes gestos, solo una oferta silenciosa de un niño a otro. Sofía se dio la vuelta para que no vieran sus lágrimas. En ese pequeño momento, dos niños encontraron algo entre ellos que ningún adulto tuvo que explicar. Fue simple y fue real. La casa lentamente se convirtió en algo que nunca había sido antes, viva. Las paredes ya no eran solo madera pulida y obras de arte. Estaban cubiertas de pintura de dedos, dibujos de papel y notas adhesivas. La cocina a menudo estaba desordenada con cereales en el mostrador y platos en el fregadero. Mateo y Lucas no siempre hablaban, pero se movían juntos leyendo, armando rompecabezas o sentados uno al lado del otro con auriculares. Sofía y Alejandro se adaptaron al caos. En lugar de horarios estrictos, seguían ritmos. A Lucas le gustaban las mañanas. A Mateo le gustaba el silencio. Algunos días eran tranquilos, otros no. Pero la risa, los desórdenes, las pequeñas victorias hacían que todo valiera la pena. Alejandro dejó de leer informes de negocios antes de dormir. En cambio, ayudaba a Mateo con ejercicios de dibujo y memorizaba los colores favoritos del niño. Sofía dejó de disculparse por el ruido. Esto no era desorden, era vida. Ruidosa, impredecible, pero llena de significado. Y en esa vida, ambos niños comenzaron a crecer. No perfectamente, no rápido, pero estaban creciendo juntos, fuera de casa. La fundación ganó verdadera atracción. Clínicas de todo el país solicitaron consultas. Los padres escribían con historias. Algunas eran esperanzadoras, otras desgarradoras. Sofía viajaba a menudo, visitando pequeñas consultas de pueblo y grandes hospitales, compartiendo lo que había salido mal y cómo se podía hacer bien. Alejandro se unía a ella a veces, hablando no como un multimillonario, sino como un padre que casi pierde a su hijo por el silencio. Juntos hablaron en conferencias de educación, simposios médicos e incluso ante el Congreso. No pedían elogios, pedían cambios. Sofía no estaba interesada en hacerse famosa. No quería premios. Solo quería una cosa: seguridad para Mateo, para Lucas y para los miles de niños que aún no tenían voz. Cada vez que se paraba frente a una sala y compartía su historia, pensaba en el día en que encontró el estetoscopio en su pecho y escuchó a Mateo decir, «Te curaré, mami». Ese era su porqué, y siempre lo sería. Por la noche, cuando la casa finalmente estaba en silencio y las luces estaban bajas, Sofía a menudo se sentaba cerca de la habitación de los niños y escuchaba. No porque esperara escuchar algo importante, sino porque el sonido que sí escuchaba importaba. Una risa tranquila, una pregunta suave, el tarareo de una canción de cuna que Lucas había aprendido de ella. Mateo ya no gritaba durante la noche, ya no arañaba las puertas, y Lucas ya no la miraba desde la distancia. La abrazaba ahora, le contaba historias, le pedía que se quedara. Alejandro a veces se unía a ella en el pasillo, sentándose en silencio sin necesidad de hablar. Ambos habían perdido mucho, pero habían construido algo más fuerte a cambio. No una familia perfecta, sino una real, una basada en la paciencia, la confianza y el coraje de empezar de nuevo. La mansión que una vez resonó con silencio, ahora resonaba con vida. Y por primera vez en años, Sofía no tenía miedo del mañana. Ya estaba viviendo el futuro que una vez solo había soñado. La gala se celebró en el gran salón de un hotel lleno de filas de mesas, luces de cristal y grandes pancartas con el logotipo de la Fundación Valverde. Fue un evento formal organizado para recaudar fondos para la salud mental pediátrica y diagnósticos éticos. Médicos, padres, donantes y funcionarios llenaban el espacio, vestidos con trajes y vestidos de gala, bebiendo vino y esperando los discursos. Sofía estaba de pie, cerca del costado del escenario, con las manos juntas con fuerza frente a ella, tratando de calmar sus nervios. Había hablado en muchos eventos antes, pero este se sentía diferente. Esta noche no se trataba de investigación o política. Esta noche, algo inesperado estaba a punto de suceder. Detrás de las cortinas,
Mateo estaba listo, sosteniendo su estetoscopio de juguete, el mismo que había llevado desde el día en que habló por primera vez. Llevaba un pequeño blazer, el pelo peinado con esmero y un pin con el logo de la fundación en él. El corazón de Sofía latía con fuerza. Había practicado este momento, pero aún no estaba segura de si lo haría. Las luces se atenuaron ligeramente mientras el presentador del evento terminaba su introducción. Y ahora, dijeron, alguien muy especial tiene unas palabras que compartir con nosotros. Un foco de luz se dirigió al costado del escenario. Por un segundo, Mateo no se movió. Luego lentamente salió a la luz. Las cámaras destellaron. Corrieron susurros entre la multitud. Muchos invitados ya conocían su historia. Algunos incluso habían leído sobre el juicio o visto segmentos de noticias sobre la Fundación Valverde, pero pocos habían visto a Mateo en persona, y ninguno lo había escuchado hablar públicamente. Se detuvo en el centro del escenario y miró a través de la sala. Sus manos agarraron el micrófono. Por un breve momento hubo silencio, tan silencioso que Sofía temió que se hubiera congelado. Pero entonces Mateo se giró, la miró directamente y sonrió suavemente. Su voz era suave pero clara. «Esta es mi mami», dijo. «Ella me curó. Ahora yo la curo a ella». La sala quedó en completo silencio. Luego jadeos, luego lágrimas. Sofía se llevó las manos a la boca. Sus rodillas casi cedieron. No sabía exactamente qué diría Mateo, solo que había pedido hablar. Pero escuchar las palabras frente a tantos, con todos los ojos observando, fue más de lo que había imaginado. Había algo en su voz que no había estado allí antes. Confianza, claridad. No tenía miedo. No se estaba escondiendo. Se mantuvo erguido, sosteniendo el estetoscopio sobre su pecho como una insignia. El público se puso de pie lentamente, aplaudiendo suavemente al principio, luego más y más fuerte. Algunos se secaban los ojos, otros se llevaban las manos al pecho. Alejandro, sentado en la primera fila, no podía hablar. Apretó los brazos de su silla, parpadeando para contener las lágrimas. Años de silencio, de duda, de miedo, se habían ido en un solo momento. Esto no era solo un discurso, era un regreso. Un niño que una vez gritaba ante la luz y el sonido, ahora estaba en el escenario por elección, hablando con calma y orgullo. Sofía no se movió, solo escuchó. Entonces Mateo sonrió de nuevo. Miró alrededor de la sala, luego de nuevo a Sofía, y añadió una frase más, simple, honesta e inesperada. «Y papi también ayuda». Una oleada de risas recorrió la sala, aligerando el ambiente, rompiendo la tensión, emocional lo suficiente como para que la gente respirara de nuevo. Sofía giró la cabeza para mirar a Alejandro. Él había bajado la cabeza riendo en voz baja, sus hombros temblando mientras intentaba contenerse. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos, pero alegres. Se encontró con la mirada de Sofía y ambos sonrieron. No era necesario decir nada entre ellos. En ese momento todo estaba bien. Los aplausos volvieron, más fuertes esta vez, más energizados. Mateo se alejó del micrófono y caminó hacia Sofía. Ella se agachó para abrazarlo, pero él ya se estaba estirando hacia arriba. La multitud continuó aplaudiendo, no por la fundación, no por la causa, sino por el niño. El niño que una vez había estado atrapado y ahora era libre. El nombre de Isabel Torres nunca se mencionó esa noche. Nadie sacó a colación el juicio. Nadie discutió su sentencia, que estaba programada para la semana siguiente. Ya no importaba. La historia había seguido adelante. El público no estaba interesado en una experta caída. Estaban enfocados en lo que vieron en el escenario. Un niño que había pasado por el dolor, el diagnóstico erróneo, el miedo, y aún así logró encontrar su voz. Sofía había temido durante años que el silencio de Mateo pudiera durar para siempre, que nunca lo oiría decir las cosas que un padre anhela escuchar, pero él había dicho más de lo que ella esperaba. Y lo había dicho cuando más importaba. La cobertura mediática al día siguiente no se centró en Isabel. Todos los titulares decían lo mismo: el niño que finalmente habló. Las imágenes mostraban a Mateo sosteniendo la mano de Sofía, saludando tímidamente a la multitud, con el estetoscopio todavía alrededor de su cuello. Por una vez,
No se trataba del daño hecho. Se trataba de lo que vendría después. Después del evento, la mansión estaba en silencio. Los invitados se habían ido. El personal se había ido a dormir. Sofía y Alejandro se sentaron en el sofá, todavía vestidos de la gala, viendo a Mateo y Lucas construir una pequeña torre con bloques de madera en la sala de estar. Era tarde, pero nadie quería terminar la noche. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. ¿Eso realmente pasó?, preguntó en voz baja. Alejandro asintió, colocando su mano sobre la de ella. Sí, y fue real todo. Vieron a los niños reír suavemente. No hubo crisis, ni gritos, ni miedo, solo paz. Mateo se giró y los miró como si sintiera algo. No volvió a hablar. Solo sonrió. Sofía le devolvió la sonrisa con el corazón lleno. Alejandro exhaló lentamente como si estuviera soltando una década de dolor. Por primera vez, la casa se sintió completamente quieta en el buen sentido. Nadie corría, nadie se escondía, nadie necesitaba ser arreglado. Se tenían el uno al otro, y eso fue suficiente.